cada día que pasa el gobierno del presidente Milei hace que nuestro voto tenga un valor que nunca antes había tenido. Cada reforma, cada ñoqui que es echado, cada balazo de goma sobre cada zurdo, como dice Agustín Laje, es motivo de fiesta y celebración para quienes amamos la libertad y el orden. En este caso, Milei le pone fin a una aberración, una estupidez digna de progres degenerados y corruptos, que lo único que buscan es abusar de los más vulnerables y crear un negocio con ello. Niñez trans, mis huevos. ¿Escuchaste Yarlora? ¿Escuchaste Puyaro? Y todos los gobernadores peronistas nefastos que apoyan estas leyes. Después de que el presidente diera su discurso en Davos, la marcha, que tuvo muchos correlatos. Por ejemplo, ayer Adorni, ¿me podés recordar los anuncios de Adorni vinculados con el tema de género? Ayer básicamente dijo que se prohibía la hormonización hasta los 18 años de cualquier menor justamente de esa edad, tal como hasta este momento se venía haciendo. A ver cómo lo dijo, para que María lo está diciendo perfectamente, pero para que seamos muy cuidadosos, yo particularmente voy a ser muy cuidadoso con las palabras. Mirá. Y en esta misma línea, contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección. Bueno, el gobierno informa que toma una decisión que se está discutiendo en las casas familiares, en la mesa, y que se está discutiendo mientras que está pasando ahora. Un diputado impresentable, de buenas a primeras, ponele que Milei, y yo soy de lo que cree que no fue feliz la construcción de la frase, lo que quiso decir en el discurso de Davos, vinculando, aunque no exactamente, la homosexualidad con la pedofilia. Yo particularmente creo que no fue feliz esa frase. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es decirle homofóbico a un presidente. A Milei o a cualquiera, si es que no lo es. Este impresentable pidió la palabra solamente para decir eso. Diputado Aldo Leiva. Como esto es para que el homofóbico de Milei arrodille al gato de Macri. No podía faltar una última función para empezar el año. Abstención. ¿Se ríe? ¿De qué se ríe? Bueno, para hablar de todo este tipo de cosas, hoy incluso Trump decidió, corríjanme porque voy a tratar de no pifiarle, ¿qué fue lo que decidió? Que las deportistas transexuales no podían competir con mujeres. Claro, ¿no? y también le pidió al Comité Olímpico Internacional, ¿no?, que se expida en el mismo sentido. Bueno, yo esta mañana lo escuché en el programa de Mariel Direnarla y de Pepe Gil Vidal y no podía dejar de escucharlo y de verlo. A Álvaro Sicarelli, analista político y ex asesor de política exterior, y uno de los fundadores de La Libertad Avanza, ahora no está. ¿Qué mirada tenés sobre esto que estamos planteando? Yo lo planteé así desordenadamente para ponerlo sobre la mesa, Álvaro. Luis, muchísimas gracias por la invitación y antes quiero decir que acabo de ver a ese diputado y no puedo creer que en el mismo recinto en el cual estuvo Juan B. Justo, Alfredo Palacio, los 44 de Fierro y tantos otros grandes parlamentarios tengamos a este impresentable, desnaturalizando el rol de los legisladores, ¿no? Punto seguido. Tiene varias causas de corrupción, Leiva, como ex intendente. Para variar. Y en torno, bueno, a las medidas que ha tomado el presidente Donald Trump, que obviamente acompaña, porque ya lo ha manifestado el presidente Javier Milei, en torno a que hombres, ni siquiera personas transgénero, ni siquiera personas que han migrado quirúrgicamente una genitalidad a otra, sino directamente lo que ha pasado en Estados Unidos, hombres que se disfrazan de mujeres han participado de competencias y categorías femeninas, teniendo claramente con desventaja biológica entre hombres y mujeres. Y en torno a esta cuestión de que se le adjudica al presidente de la Nación el mote de homofóbico, claramente no saben ni siquiera utilizar bien el término, porque el homofóbico es aquel que tiene una tirria irracional, un temor irracional al homosexual. Y voy a hablar por mí, que trabajé 2 años con el hoy presidente de la Nación. Sería imposible haber siquiera compartido minutos, hasta en soledad, dialogando de los más amplios temas, siendo yo un hombre abiertamente homosexual con un homofóbico.
Ya está Esteban Trebú con nosotros, lo vamos a sumar cuando él esté disponible porque queremos hablar con él, por supuesto. Él está muy atento a estos temas. Forma parte de la batalla cultural que quiere dar Milei. Y yo quería preguntarte esto, Álvaro. Hay un tema acá que es... Nadie se animaba a poner sobre la mesa estas cosas porque... Yo me incluyo, porque vos cuando decías, che... Por ejemplo, ¿no? En una discusión, ¿te parece que un chico de 12 años, 13 años, tiene la capacidad para decidir sobre su hormonización o sobre su transición a otro género? No puedo dudar. Cuando uno apenas planteaba eso, te miraban como diciendo, gorila de derecha, no estás a favor. Entonces, había una precancelación de la discusión. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que quiere decir, Álvaro? Totalmente, y en los últimos 20 años en todo el mundo libre, principalmente en el mundo occidental, se vivió lo que yo llamo una dictadura perfecta, aquella que te autoobligaba a pensar 10 veces lo que ibas a decir por temor no solo a la cancelación, que sería lo más grave incluso, sino a que recibas el mote de fascista, bueno, en Argentina los motes tradicionales, ¿no? Gorila, reaccionario, derechista, cuando en realidad uno lo que está defendiendo son cuestiones de sentido común. ¿Puede un menor, puede un preadolescente, puede un adolescente que incluso no ha madurado poder tomar una decisión en torno a someterse a un tratamiento químico para hormonizarse puberalmente o incluso someterse a una intervención quirúrgica para cambiar su género? La banalización en torno a demandas que hemos hecho los homosexuales durante décadas, que hoy se transformaron en eslogans partidistas o en el peor de los casos incluso en kioscos, bueno, ha llevado a esto desgraciadamente. Por suerte, desde el 2020 quienes estamos luchando contra viento y marea hemos roto esa barrera. A ver, tiraste un montón de temas acá. ¿Por qué decís banalización? Porque mucho de lo que vos llamás banalización lo llaman reivindicaciones, derechos que tenemos que mantener, etc. ¿Qué sería una banalización de la reivindicación y un derecho por el que hay que pelear? Diferenciame. Mira, yo soy ultracapitalista, defiendo la economía de mercado, pero a mí me parece una banalización que en junio todas las grandes corporaciones financieras, industriales y comerciales pongan la banderita multicolor solamente para ver si pueden captar como mercado a nosotros los homosexuales. A mí me pone violento que en la marcha Orgullo Gay, que como te dije hoy, reivindico a las que hacía Carlos Jáuregui, porque tiene unos huevos bien grandes para salir en los 90 a defender su condición de homosexual y de portador de HIV, cuando eso era un estigma, ahora ver carrozas de los partidos políticos o de otras empresas simulando la defensa. ¿Por qué? Porque supuestamente también da votos. Y los homosexuales liberales como yo, que defendemos la igualdad ante la ley, no queremos diferenciarnos o segregarnos de la comunidad argentina, queremos ser parte plena e integrada. Por si vos estás viendo la televisión y sos muy chico o muy chica, yo conocí a Carlos Jáuregui. En esos años Carlos Jáuregui discutía sobre las cosas que hay que discutir. La protección para no contagiarse del SIDA. Y eso sí que era una discusión profunda y no tenía nada de banalización, porque tenía que ver con la vida y con la muerte. Con la vida y con la muerte rápida en ese momento, muy rápida, ¿no, Álvaro? Yo lo recuerdo y lo conocí bien a Carlos Jáuregui. Y me enorgullezco de haberlo conocido y de haberla acompañado en alguna de sus reivindicaciones. Y también traigo acá a la mesa el recuerdo de mi mentor, Juan José Sebrelli, que fue el fundador del Frente de Liberación Homosexual, que en la década del 70, precisamente el 25 de mayo del 73, en Plaza de Mayo fue expulsado en simultáneo tanto por las juventudes ortodoxas y sindicales de la extrema derecha peronista, pero también de las facciones de izquierda y montoneros que cantaban "no somos putos ni faloperos, somos soldados de FARC y montoneros". Pero ahora el peronismo y el sindicalismo se viste de multicolor para lavar, ¿no?, su pasado. Es como si, Álvaro, es como si vos no podés ser homosexual y de derecha. Es como, no se puede, claro, ¿no? Está fuera de cualquier categoría, ¿no? O sí. Por ejemplo, vos la marcha del sábado la reivindicás o no. Yo diferenciaría entre quienes sintieron que tenían que ir, no es que mi opinión sea muy importante, ¿ves?, en que tenían que ir porque se habían sentido enojados o provocados o molestados y fueron a expresar esa protesta,
y la utilización política que se hizo de eso, ¿no? Bueno, yo no puedo reivindicar esa marcha porque yo soy un oficialista, aunque crítico de este gobierno, por lo cual no reivindico marchas opositoras y de partidos que están en la vereda de enfrente del gobierno nacional. Y creo que lamentablemente muchos que genuinamente marcharon porque se sintieron tocados por ese desliz y ese destemple quizás que tuvo el presidente en Davos, fueron utilizados por partidos políticos que están a la deriva porque no tienen ningún programa alternativo al del gobierno nacional y tienen que recurrir a estos manotazos de ahogado para demostrar cierto grado de movilización. Álvaro, gracias por compartir. El agradecido me voy soy al yo. pase con Esteban Trebuch, que está mirando con atención. Quiero plantear el concepto con el que empezamos el programa. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva esquina de calle. Nosotros te vamos a contar los casos cada vez que sucedan. Contame, Luis, ¿de qué se trata? Bueno, esta historia es realmente increíble. Balas y extorsión sindical. Jueces cómplices de delincuentes, lo titulamos. ¿Por qué? Porque vas a ver el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en feria. ¿Quiénes fueron los camaristas que votaron algo insólito? Primero Los te cuento la camaristas historia. federales, a pesar de que es un caso que sucedió en una provincia, el dictamen que te vamos a mostrar es de camaristas federales. Dale, Luis. Mirá, esta historia ocurre en la provincia de Entre Ríos. Una empresa petroquímica, que es la más importante del pueblo La Roque, que tiene 6.500 habitantes, está paralizada por un conflicto gremial. Les tomaron la pyme familiar. Los dueños recibieron, el video es increíble, balas como amenaza de 2 trabajadores, que son los hermanos Tafarel, por parte, ahí tenés, mirá, le dejaron la cajita, la abrieron y encima lo hicieron a plena luz del día. Las cámaras lo captaron. Qué video tremendo eso, ¿no? Perdón, ¿eso qué es de nuevo? ¿Es una caja? Es una cajita en la casa particular de los de Miguel, que son los dueños de la empresa. Perdón, aclaremos de nuevo. Una pyme, aunque sea contra Marcos Galperín, pero una pyme de gente que labura, se esfuerza, da trabajo. ¿Y la cajita esa que vemos, qué tenía dentro, Luis? 3 balas. Y el mensaje que les habían dicho era: tenemos 3 balas para ustedes. ¿Me mostrás la cajita de nuevo, por favor? ¿Y ese video cómo lo consiguieron y quién lo consiguió? Bueno, porque lo registraron y porque tienen cámaras de seguridad en la casa y ellos fueron encapuchados, pero se los vio porque en el pueblo se conocen todos. Bueno, de nuevo, son los hermanos Tafarel de apellido, que amenazaron al dueño de una pyme porque los despidió, dice el dueño de la pyme, con causa, amenazaron con matarlo. Entonces, la justicia en primera instancia, ¿qué es lo que hizo, querido Luis Gasulla? Ahora te voy a decir lo que hizo la justicia, pero mirá cómo ellos admitieron. Porque ¿qué es lo que pasó con la justicia de Entre Ríos? Los detuvo, están detenidos, esto es lo grave. Con prisión preventiva. Con prisión preventiva, no los liberaron. Y el abogado de estos empleados de los Tafarel, sindicales, de los Tafarel, de los que están presos. Fíjate el argumento que dice. Dice: queda acreditado que las balas son de los hermanos Tafarel, pero se justificaron porque es un contexto de reclamo y que, bueno, en el reclamo sindical vale todo. Y aclararon: ojo, no somos los Moyano. A ver, espera, están siguiendo ustedes esta trama, ¿no? O sea, los tipos te pueden dejar en la puerta de tu casa una cajita con balas amenazantes y como hay un conflicto sindical, todo vale porque están sosteniendo los derechos de los trabajadores. Una verdadera locura. Una verdadera locura. ¿Estamos de acuerdo, Diego Valenzuela, no? No, es terrible, no lo puedo creer. Bueno. Porque además Argentina es uno de los países que tiene mayor costo laboral. O claro, sea, cada 100 pesos de sueldo hay otros 75 de carga laboral. Pero además los aprietes, los bloqueos, los juicios laborales hacen casi un desincentivo al empleo. ¿Y cómo sigue esta historia? Porque esta historia no termina acá. Hacela comprensible. ¿Por qué es clave lo que te vamos a decir? Dale, Luis. Mirá, vos quizás no me crees a la placa. Vamos al documento donde está lo que te acabo de mostrar. Ahí tenés el documento y ahí dice: en la ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar en forma remota y virtual mediante los canales electrónicos disponibles, la sala de feria, practicado el sorteo pertinente en la fecha de firma, indica: al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación. Esto es la Cámara Nacional de Trabajo en feria, lo cual es rarísimo porque en feria contradicen a la justicia de Entre Ríos. ¿Y qué es lo que llegaron a la conclusión? Que a pesar de estar presos, a pesar de las balas y a pesar de los aprietes y que estaba... Mira, ahí tenés las balas, ahí tenés la cajita con las balas. A ver, que nadie me diga que si no te dejan en la puerta de tu casa una cajita con balas no te están amenazando, ¿no?
Bueno, a pesar de todo esto, la Cámara, ¿sabés qué resolvió? Que los tienen que contratar inmediatamente. Qué bárbaro. Son buenos muchachos. Y además es insólito cómo lo escriben. Hay una jueza, ahora te voy a dar todos los nombres, se llama... Ah, sí, por favor, nombre. Y acá no escrachamos a nadie, lo mostramos. Porque, ¿sabés? Digo, sobre todo en el fuero laboral, hay jueces que hacen lo que se le canta. También hay 5 o 6 estudios jurídicos que tienen todas las causas de indemnización, accidente de trabajo. Son una especie de monopolio del negocio de las indemnizaciones. Y hay muchos jueces federales que nadie conoce. Entonces, ¿sabes? Nosotros no escrachamos a nadie. Queremos que los conozcan. ¿Quiénes son? Por favor, presentalos. Bueno, Andrea García Bior. Andrea García Bior votó a favor de que recuperen su puesto de trabajo estos 2 empleados sindicalistas, los Tafarel, que dejaban las balas en la puerta de la casa particular de los dueños de la empresa. Y Gabriel de Bedia votó a favor. Mario B. Fera votó en disidencia en contra. Lo de Gabriel de Bedia es insólito. ¿Sabes por qué? Porque lo argumentó en un renglón. ¿Sabes cuál es el renglón? ¿Cuál? Voto a favor de la jueza Andrea García Bior. Ni siquiera se calentaron un poquito en justificar su voto. Pero mirá los antecedentes. A ver, ¿quién es? De nuevo, la jueza se llama Bior, de apellido, y el juez que también votó a favor de los delincuentes o presuntos delincuentes que están presos todavía, es el juez de Bedia. ¿Quién es el juez? Gabriel de Bedia, ¿no? Sí, te van a sonar porque tienen mucha historia y han complicado bastante al gobierno de Milei. Gabriel de Bedia votó en los tiempos de Macri a favor de la restitución de los 354 trabajadores despedidos de Telam, estuvo postulado a defensor del pueblo de la nación, denunció en su momento a Pepín Rodríguez, un funcionario de Macri, por amenazas a la procuradora Gils Carbó y estuvo a favor del cobro de la pensión vitalicia de Cristina Fernández de Kirchner. Wow. Entre esos 3 jueces, hubo, ¿ahora qué me vas a presentar? ¿A Bior o al juez que votó en disidencia? La otra jueza que votó a favor de que recuperen el puesto de trabajo estos 2 personas. Mira, Andrea García Bior fue conocida el año pasado porque suspendió la reforma laboral de Javier Milei. Bueno, a estos jueces que parecen militantes hay que mostrarlos. Lo mejor que uno puede hacer con la justicia, con todo, con la justicia, el periodismo, el sistema político, es mostrar la cara, mostrar el nombre y apellido, qué es lo que hacen. Esto no es escrache, es información. Y hablando de información, todavía está en el aire la discusión después del presidente